Hoy queremos dar una rueda de prensa después de varios días, varias semanas, incluso meses, en las que estamos aguantando mentiras reiteradas, calumnias incluso, aguantando insultos, aguantando incluso cómo se están publicando información sin ni siquiera contrastarla, sin ni siquiera llamar a la empresa para saber qué hay de real en lo que se dice. Y yo creo que ya ha llegado el punto en el que queremos dejar las cosas bastante claras, porque en muchas ocasiones lo hemos intentado hacer utilizando el Pleno, al que en reiteradas ocasiones ha ido, y como ya habéis podido ver, y como se puede ver incluso en las imágenes de los medios que ponen las imágenes de los plenos, es prácticamente imposible hablar, prácticamente imposible explicarse y prácticamente imposible poder decir algo en mi turno de intervenciones, pues por los insultos, por los gritos, por las amenazas y por la situación, por ese caldo de cultivo que algunos grupos de la oposición alientan, calientan y preparan en todos los plenos, que creen que eso les va a venir bien. Y al final, como pudimos ver ayer por la tarde, al final el que crea ese caldo de cultivo, al final ese caldo de cultivo se le termina volviendo en contra. Primera cuestión. La repercusión del IBI a las viviendas municipales. Tengo aquí un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. Un dictamen que se denomina así: consulta facultativa en relación con la procedencia de que se repercuta el importe del impuesto sobre bienes inmuebles sobre viviendas arrendadas de titularidad de la empresa pública de suelo de Andalucía. Es decir, la EPSA, que es una empresa de la Junta de Andalucía, le pregunta al Consejo Consultivo de Andalucía si se puede repercutir el IBI a los inquilinos de las viviendas públicas. Los fundamentos jurídicos que establece el dictamen dicen, pues evidentemente, hacen una valoración del régimen al que están sujetas las viviendas en parques públicos, como es el caso de las viviendas de la EPSA y como es el caso de las viviendas de subipuerto, viviendas públicas. Y termina concluyendo el dictamen, y voy a leer literalmente, o sea, no interpreto, sino literalmente, dice el dictamen en conclusiones: puede y debe repercutir la parte de la cuota líquida del IBI que corresponda sobre los arrendatarios, debiendo hacerlo de conformidad con el artículo 63.2 del texto refundido de Ley de Haciendas Locales, en razón a la parte del valor catastral que corresponda a la superficie utilizada y a la construcción directamente vinculada a cada arrendatario o cesión al derecho de uso. La empresa pública no solamente preguntaba por si se podía repercutir el IBI, sino si se podía repercutir y si se podía hacer con carácter retroactivo. Es decir, no quería cobrarle a sus inquilinos el IBI, sino quería cobrarle el IBI y con carácter retroactivo. Eso sí, el Consejo Consultivo le dice que no, que con carácter retroactivo no se puede repercutir el IBI a los inquilinos, que debe de hacerlo, no que puede, sino que puede y debe hacerlo a partir del momento en el que se hace esa consulta. Luego queda claro jurídicamente que los inquilinos del parque público de viviendas de subipuerto, según el Consejo Consultivo de Andalucía, deben pagar el IBI de las viviendas que están ocupando. Siguiente cuestión, también con respecto al IBI. Desde el primer momento la empresa se puso a trabajar viendo que era obligatorio repercutirle el IBI a los inquilinos para que esta cuestión fuera amortiguada de alguna forma con una bonificación en la ordenanza fiscal del IBI que establezca, que además la propia Junta de Andalucía nos ha pedido, o sea, la Junta de Andalucía le ha pedido a este y a todos los ayuntamientos, después del dictamen del Consejo Consultivo, que se bonifique a los inquilinos de parques públicos de vivienda. Hablan de los suyos, de la empresa pública de suelo de Andalucía. En este caso nosotros, como gestores del parque público de viviendas del Ayuntamiento del Puerto, viviendas de subipuerto, le hemos pedido por escrito al área económica, concretamente a gestión tributaria, le hemos pedido que nos diga si se puede bonificar el IBI. ¿Y por qué lo hemos hecho por escrito? Porque ha habido una consulta verbal de la gerente de la empresa con el jefe de servicio, en el que el jefe de servicio indicó que no se podía bonificar. Pero hemos visto que hay un ayuntamiento, que es el de Punta Umbría, en Huelva,
con el cual nos hemos puesto en contacto, y no solamente nos hemos puesto en contacto, sino que le hemos pedido documentación. Tenemos un informe, en este caso, del jefe de servicio de rentas del Ayuntamiento de Punta Umbría y también pues, un informe del señor secretario del Ayuntamiento de Punta Umbría. Luego, ¿por qué se lo pedimos por escrito a nuestros servicios técnicos del Ayuntamiento del Puerto? Pues porque si en Punta Umbría se ha podido hacer y le hemos mandado, en este caso, los informes a los que se acoge Punta Umbría para poder hacerlo, le pedimos que por escrito nos diga si puede hacerse o no puede hacerse. Luego, es intención de esta empresa y del área de vivienda y también del equipo de gobierno que se pueda bonificar con el 95%, es decir, que solo paguen el 5% del recibo del IBI. Y le hemos pedido a los servicios, en este caso de gestión tributaria del Ayuntamiento, que por escrito nos digan si se puede o no se puede. Aquí va a haber también que mojarse, quiero decir, si los servicios del Ayuntamiento del Puerto dicen que no se puede, ¿por qué se puede en Punta Umbría? Luego, alguna contradicción podría haber aquí si, en este caso, los servicios técnicos del Ayuntamiento de gestión tributaria dicen que no se puede, o bien Punta Umbría mete la pata, o bien los servicios técnicos del Ayuntamiento no meten la pata. Uno de los dos lo hará. Eso en cuanto al tema del IBI. Estamos obligados a cobrarlo y estamos haciendo lo posible para que esa repercusión sea lo menos posible, es decir, el 5% de la cuota de IBI. Renta. En ningún momento Subipuerto ha subido la renta hace 2 años, porque ha aparecido a bombo y platillo en muchos medios de comunicación que Subipuerto ha subido la renta hace 2 años. Mentira. Mentira. En 2007, cuando yo entro como concejal del área de vivienda y como responsable de la empresa municipal Subipuerto, me encuentro con en torno a 200 familias del parque, un parque de 300 viviendas, me encuentro con en torno a 200 familias que tienen una carta de desahucio porque superan el límite de ingresos. Modificamos la ordenanza porque los inquilinos del parque de vivienda dicen que ellos no viven en viviendas sociales y ciertamente no viven en viviendas sociales, porque con los ingresos que tienen, si fueran viviendas sociales no podrían vivir en ellas. Viven en viviendas públicas, no en viviendas sociales. Se hace una modificación de la renta y se deja claro eso. Algunos que no pagaban nunca o que no tenían, ni siquiera se les giraba recibo para cobrarles el alquiler, se les regula y se les empieza a cobrar. A algunos que cobraban 10 o 20 euros, se les regula y se unifica el criterio del parque municipal de Subipuerto para que todo el mundo cobre con el mismo criterio y no haya promociones donde se cobran 20 euros y otras donde se cobra en torno a 100, sino que se unifica. No hay ninguna subida hace 2 años por parte de Subipuerto. Es mentira. La renta. Recuerdan ustedes, edificio Menesteo, 88 viviendas, 54 en venta, 17 en alquiler y 17 para realojos, en este caso de los 2 bloques pequeños de pescadería que fueron alojados allí. Las 17 viviendas de alquiler fueron calificadas por la Junta de Andalucía. Este es el contrato que tienen los 17 inquilinos de Subipuerto en las viviendas de alquiler. Contratos visados por la Junta de Andalucía, como se puede ver, evidentemente, con el sello de la Junta de Andalucía, y en el que se establece el precio del alquiler, según dice la cláusula, la estipulación segunda, el régimen legal, conforme a la orden de 10 de marzo de 2006 de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía, en el Plan Andaluz de Vivienda 2003-2007 establece los precios de alquiler. Con posterioridad, con el siguiente plan de vivienda, que fue 2008-2012, se vuelven a establecer los precios. Es la Junta la que dice el precio al que hay que cobrarle las viviendas en alquiler en Menesteo. ¿Qué ocurre aquí? Otra gran mentira, porque se dice que en Menesteo los inquilinos van a subir incrementos del 67% del recibo. Mentira. Los vecinos de Menesteo, que son 17, digo, por ejemplo, las cantidades que están pagando. 209 euros y van a pagar 209 euros, 206 euros y van a pagar 206 euros,
209 euros, van a pagar 208, hay uno al que se le baja 1 euro. 218 euros, 218 euros, 231 euros, 231 euros, y así todos. No se les sube porque la Junta establece cuál es el precio. ¿Qué es lo que ha hecho Subipuerto? Pues estábamos haciendo una cosa que estaba mal hecha, que es que estábamos acogidos al módulo estatal y nos hemos acogido al módulo autonómico, a las disposiciones que la Junta de Andalucía dice que hay que acogerse para establecer el precio del alquiler de viviendas públicas. Es lo que hemos hecho en todas las viviendas del parque municipal. Luego, los vecinos de Menesteo pagan en torno a 200, en algunos casos 139 euros. El ático, 139 euros. Y 156, entre 139 y 220 euros es el precio de alquiler de las viviendas de Menesteo. Les recuerdo que hay un señor que habló en el Pleno, que me llamó cabrón, que indicó en el Pleno que ganaba 1.500 euros y que paga de alquiler, y va a pagar de alquiler 218 euros. Díganme ustedes si una persona que reconoce públicamente en un Pleno que gana 1.500 euros y paga 218 euros de alquiler, si es justo o no es justo. Pregúntenle a cualquier ciudadano del puerto que paga hipoteca o que paga alquiler del mercado libre, si es justo ganar 1.500 euros y pagar 218 euros de alquiler. Otra cuestión, los contratos. No se están firmando contratos. Otra mentira. Hay 8 contratos que ya se han firmado. Bueno, por cierto, lo toca este año el 3%. El 3% de todo el parque es lo que se va a renovar este año, porque como ustedes saben, los contratos son de 5 años. La repercusión del IBI y la subida, conforme a la nueva ordenanza, se va a hacer cada vez que cuando tengan que renovar los contratos. La mayoría de los contratos se renovaron antes de la nueva ordenanza, con lo cual hasta dentro de 4 o 5 años, el 80% del parque va a estar pagando la misma renta que pagaba antes y sin repercutirle el IBI. Los contratos de este año, desde que se ha aprobado la ordenanza, hay 8 que ya se han renovado. ¿Saben ustedes cuál es la media de renta de los 8 contratos que se han firmado? 135 euros al mes. ¿Les parece caro 135 euros al mes con respecto a cómo está la situación del alquiler en el puerto? 8 contratos firmados en Plaza de la Merced, Uva Pedro Jiménez, Virgen del Rosario, Virgen de la Luz, Virgen de los Remedios, Santa Clara 40, Santa Fe y Calle Tajo. 8 contratos y la media de los contratos es de 135. Hay un contrato que es el más bajo por 108 euros y el más caro 228 euros, evidentemente porque se paga en función de los metros cuadrados de la vivienda. Si la vivienda es más grande, pues el contrato es mayor. De los que están pendientes, hay 6 contratos que están pendientes de firma porque los inquilinos están aportando documentación. Cuando se va a renovar un contrato le pedimos pues, que presente la declaración de la renta o el certificado de no tener obligación de... Estudiamos la situación económica de la familia y solamente hay 3. Si de 8 y 9 de 17 contratos, 3 solamente son los que se niegan a firmar, si eso es una cifra para decir que los vecinos se niegan a firmar, pues evidentemente no. Lo normal en la empresa es que los inquilinos firmen los contratos, que es lo que están haciendo. Solamente hay 3 que se niegan a firmar. Y hablaremos de los 3 que se niegan a firmar, de la situación de esos 3. Y lo vamos a hablar ahora. Señor José Manuel Picón, que ha salido en algunos medios de comunicación. A este señor, que tiene a su mujer, que él dice, y que evidentemente lo entendemos, con movilidad reducida, que no puede vivir en cualquier sitio, se le han ofrecido distintas opciones de vivienda, donde la renta sería menor por el tipo de unidad familiar que tiene, y se ha negado a cambiarse. Se le ha ofrecido una vivienda en planta baja, con todas las condiciones para que su mujer pudiera ocupar esa vivienda, y se ha negado. Tenemos un parque de viviendas municipal, pero que aquí parece que se quieren tener viviendas a la carta. La garantía y el derecho a la vivienda lo ofrecemos y se tiene, pero hombre, viviendas a la carta, decidir ya qué vivienda y dónde, entiendo que ya estamos llegando a un punto que es insostenible. Y siguiente cuestión, a este señor
que tiene unos ingresos de en torno a 450 euros aproximadamente, se le ha ofrecido que siga pagando la misma renta que estaba pagando en la vivienda que ocupa ahora, incluso que siga ocupando esa vivienda, y que pague la misma renta. Y la empresa no le va a reclamar lo que no pague mientras no pueda pagarlo. Y cuando pueda pagarlo, se le hará un calendario de pago. Se le ha pedido, en este caso, que venga a las reuniones porque se le convoca a las reuniones y no viene porque dice que no está su abogado y que si su abogado no viene. Está en situación irregular porque está sin contrato. Está viviendo en una vivienda sin contrato y tenemos que regularizar su situación. Se le están ofreciendo viviendas, se le están ofreciendo garantías, que vaya un acuerdo de la empresa con él para que solo pague la renta que puede pagar y el resto, hasta que no pueda pagarlo, no se le va a reclamar. Luego, un poco de cordura y de sentido común. Siguiente cuestión, la familia Montoya. Lo digo por el desahucio que se dice que Subipuerto tiene ahí. Otro caso en el que una familia que la empresa recoge de una vivienda que tenía alquilada Bienestar Social en el año 2007, cuando nosotros entramos en el equipo de gobierno, Bienestar Social tenía a esta familia de 8 miembros hacinadas en una vivienda en la calle Ribera del Río de 2 dormitorios sin luz y sin agua. Y esta empresa les recoge. Y de forma urgente se le asigna una vivienda en la barriada de la Vi, una vivienda de 3 dormitorios. Llega la hora de renovar el contrato y lo que pretendemos, porque hay opciones, es que ocupe una vivienda de 4 dormitorios. Familia de 8, vivienda de 4 dormitorios. Lo lógico. Y vemos y no entendemos por qué esa desazón a no ocupar una vivienda a las características o las condiciones de esa unidad familiar. Seguimos trabajando con la familia Montoya, no va a ir, no se va a quedar en la calle, evidentemente, ni ella ni nadie. Y lo digo porque la Junta de Andalucía, como ya hemos dicho en otras ocasiones, también obtiene, en este caso, expedientes de desahucio publicados incluso en el BOJA. Esto es un correo de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento, a la empresa y a los servicios sociales para que se tengan en cuenta que estas familias pueden ir a la calle por desahucios de la Junta de Andalucía. Un correo de la propia Junta de Andalucía al Ayuntamiento, para que tengamos previsión de que habría que ayudar. Es decir, yo los voy a poner a la calle, usted Ayuntamiento ayúdeles. Y lo hemos hecho. O sea, que vengan aquí el PSOE e Izquierda Unida abanderando las políticas de vivienda de la Junta. Cuando esta empresa Subipuerto, ha recogido familias desahuciadas por la Junta de Andalucía, es de vergüenza. Luego, entendemos que aquí, detrás de todo esto, lo que hay es un interés partidista, un interés mezquino por parte de los grupos de la oposición y, en algunos casos, con señores que saben y conocen la situación legal, incluso, de las viviendas y el dictamen del Consejo Consultivo. Y se lo callan. Y prefieren esos buen jaleo, que creen ellos que le va a dar rédito o resultado político, y utilizar a todas estas familias. Si tienen ustedes alguna pregunta, alguna cuestión. Yo es que en el caso que he dicho antes, este señor que cobra 1.500 euros, ¿cómo puede cobrar 500 euros y tener acceso a una vivienda? Porque no son viviendas sociales, son viviendas públicas. Porque evidente, el 3,5 veces el IPREN lo establece la ley andaluza a la que nos acogemos para poner los alquileres. Claro. Pero es que el concepto, es que tenemos que dejar ya el concepto de vivienda social. Una vivienda social es una vivienda en la que una familia que tiene una necesidad la ocupa, incluso sin tener ningún tipo de ingreso, y cuando mejora sus ingresos o mejora su situación, abandona esa vivienda para que venga a ocuparla otra familia. Una vivienda ocupada por un inquilino que cobra 1.500 euros está dentro de lo que establece la Junta de Andalucía, el marco normativo del Plan Andaluz de Vivienda, y evidentemente por eso paga 200 y pico euros de alquiler. Pero este señor, porque decía, no sé si fue el que insultó en el pleno, que dijo, sí, pero pago 1.300, no sé qué dijo. Bueno, lo dice porque dice que le falta una pierna, pero eso ya no es un problema de vivienda, eso es un problema de los servicios de la Junta de Andalucía o lo que sea. Aparte de la renta, ¿está pagando algo más? Yo eso ya no lo sé, Teresa, yo demasiado tengo con saber lo que establece. A Subipuerto no le paga 1.300 euros, los 1.300 serán de otra cuestión o otras cosas, yo no lo sé. También nosotros hemos establecido una cuestión y un criterio, hemos atendido a muchas familias y además les he atendido yo como concejal. Primero, que hay que pagar la vivienda.
porque hay muchos inquilinos que estaban acostumbrados a no pagar la vivienda. Segundo, que el pago de la vivienda tiene que ser una de las cuestiones prioritarias de la familia. Yo me he sentado con familias que me han pedido ayuda y cuando hemos visto, ¿qué ingresos tiene usted? Yo tengo estos ingresos. Bueno, ¿y qué hace? Bueno, es que tengo que pagar el préstamo de la tele, tengo que pagar el préstamo del sofá. Usted, es que el sofá y la tele deben de ser secundarios. Lo primero es que usted coma. Lo segundo, que usted tenga una vivienda. Y lo tercero, la luz, el agua, el sofá, la tele, el coche, las demás cuestiones deben de ser secundarias. Entonces, esta empresa ha determinado que los inquilinos tienen que tener la conciencia de que deben de pagar. Porque en algunos, yo entiendo que estén molestos. Pues claro, si el casero en este caso le está estableciendo las reglas que establece la Junta de Andalucía y tienen que pasar, en algunos casos, de pagar 35, 40, 60 euros a pagar 100... Es que vamos a hablar también de lo que estamos hablando. Es que se sube un 67%. Pasa usted de pagar 60 euros a pagar a lo mejor 110, con unos ingresos como ya hemos visto. ¿Vale? Pues muchas gracias.